La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Conoceréis la verdad os hará libres. La serie de estos estudios te va a bendecir mucho de manera grande y poderosa si tú ciertamente sigues la secuencia de los estudios que estoy presentando respecto a este interesante tema. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús pronunció esta preciosa palabra en el favor de todos sus oyentes. En el libro de Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiero referirme en este programa hoy, una vez más, sobre el poder de perdonar. Cuando el hombre conoce esta verdad, que a pesar de haber sido maltratado tan terriblemente, la persona aprende a perdonar. Recuerdo que leí en uno de los libros, si no me equivoco, Torturado por Cristo. Habían sido maltratados muchos judíos de una forma tan macabra y terrible. Ciertos esposos perdieron su familia completa. Tanto el caballero como la dama habían perdido su familia. Ellos conocían al hombre más terrible y malvado que daba las órdenes de ejecución. Pero este hombre, huyendo en cierto modo de la justicia, llegó a una choza donde estaba esta pareja que habían quedado totalmente sin familia. Este judío tocaba su órgano y lo tenía ahí, es decir, un pequeño piano. Pero en una de las madrugadas llegó este hombre buscando refugio, buscando alguna ayuda, que alguien lo pudiese ayudar. Cuando oyó la voz de aquel malvado, supo que era el que había matado toda su familia y la familia de su esposa. Mas este judío cristiano, temeroso de Dios con su esposa, le dijo: hija, he recibido al hombre que mató mi familia y mató a la tuya. Levántate, haz un buen desayuno, un buen café, un buen té, y le vamos a servir a este hombre. Mientras ella cocinaba y preparaba ese desayuno, pues aquel judío le dijo a aquel hombre malvado de que se esperase. Ella iba a preparar un desayuno para todos. Mientras tanto, se puso al piano y comenzó a tocar las melodías de aquellos cantos hermosos de Israel. Esos cantos que animan, fortalecen, que hablan acerca de la grandeza del amor, del perdón de Dios. Le dijo a aquel judío que Dios era capaz de perdonar todo pecado que el hombre hubiese cometido. Y entonces, platicando, dice aquel malvado: no creo que Dios pueda perdonar al hombre perverso, al hombre malo y terriblemente malo.
lo estaba diciendo por él mismo, porque había sido tan malvado, tan criminal con multitud de judíos. Entonces, le sirvieron el desayuno, comieron. Les atendió muy bien esta pareja, a ese hombre perverso, a ese hombre malo que había destruido, recalcando la familia total de este varón y de su esposa. Pero continuaron mientras desayunaban, diciéndole que el poder de Dios y la misericordia de Dios se extendía para todos aquellos que se arrepentían pidiendo perdón. Mas él dijo, es imposible que Dios haga eso. Le dijo, yo supe cuando usted tocó la puerta en esta mañana que usted es la persona que mató toda mi familia y la familia de mi esposa. Le hemos perdonado todo lo malvado que usted hizo contra mi familia y contra la familia de mi esposa. Lo hemos aceptado en casa, le hemos servido, lo hemos tratado con amor, con cariño. Y aquel hombre se quebrantó pensando en lo terrible que había sido con ellos, que había acabado con ambas familias y que ahora lo estaban atendiendo, y dice, así como le hemos perdonado, Dios está dispuesto a perdonarlo, pero usted debe de pedir perdón a Dios. No tuvo más que aquel hombre entregarse al Señor en aquella mañana, y aquel hombre recibió el perdón de sus pecados. Lloró y lloró, y esta pareja lo abrazaron, oraron por él. No es fácil tomar esta decisión, pero cuán lindo es cuando se toma la decisión a pesar del daño que hemos recibido. Recuerde, el perdón rompe el ciclo del dolor y el ciclo de la culpa. Es completamente roto, es desarmado, es deshecho como neblina. Desaparece totalmente. La persona es sanada cuando se libera del resentimiento. También existe la posibilidad de que el ofensor sea transformado, como en el caso antes mencionado. ¿Cómo descubrimos que somos capaces de perdonar? Cuando Dios es totalmente existente en nuestra propia vida. Cuando lo hemos dejado entrar en nuestro corazón para que Él sea el amo y Señor de nuestro corazón, alma y cuerpo, entonces tenemos la capacidad de poder perdonar. Al contrario, es imposible poder perdonar. No existe la posibilidad de hacerlo sin Dios, sin la capacidad de Dios. Ahora, ¿cómo descubrimos que somos capaces de perdonar? Cuando hemos recibido el perdón, cuando Dios está en nuestra vida, entonces podemos tener el poder y la capacidad de hacerlo. El experimentar el perdón de Dios nos ayuda a perdonar a los demás. Y qué importante es hacerlo. El perdón no es un acto natural, es un acto de la gracia de Dios. Por lo tanto, necesitamos la fuerza y la gracia de Dios para ser capaces de perdonar a los que nos han herido, a los que nos han ofendido. ¿Qué lugar ocupa la justicia en este principio del perdón? En Romanos capítulo 12, verso 17 al verso 21. Nos da una interpretación después de leer estos interesantes pasajes en su casa. Se va a dar cuenta entonces que al perdonar a los demás y confía en que Dios es mejor juez que usted mismo,
Esa es la lección que usted va a aprender a leer estos pasajes detenidamente. Se los recalco. Libro de Romanos capítulo 12, verso 17 al verso 21. Según Pablo nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si usted procura lo bueno delante de todos los hombres, es porque Dios ha entrado a su corazón. Es porque Dios es real dentro de su vida. Él es el que domina el 100%. El corazón de piedra que ha tenido usted ha sido arrancado. En caso que no ha sido arrancado por Dios, necesita que Dios lo haga. ¿Y cómo es que lo hace Dios? Cuando usted se lo permita, Él lo va a hacer. Él arrancará ese corazón testarudo, duro como piedra. Colocará a Dios un corazón tierno, un corazón humilde, un corazón que se somete, un corazón que ama. Ese corazón nuevo no odia solamente el pecado, odia el engaño, pero ama al pecador y ama a Dios. Y Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira, lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Así dice el Señor, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, se nos manda a no ser vencidos de lo malo, sino a vencer con el bien el mal. Perdonando, me desahogo ciertamente de todo aquello que me oprime, de todo aquello que me desespera. Se lo recalco. Perdonando, nos desahogamos de nuestro propio derecho de vengarnos y dejar todos los problemas de justicia en manos de Dios. Es importante recordar que al perdonar no se está dispensando un acto malo. Reconozcamos que aunque la falta del ofensor no desaparece cuando perdono, se libera de mí y Dios se hace cargo por el que Él sabe hacer con aquellas cosas. Continuando con este interesante pasaje de Romanos, Pablo nos sigue hablando sobre la autoridad que Dios le da a cada persona, que le ha dado a la autoridad de gobierno para proteger la sociedad. Uno de esos roles es castigar al que hace lo malo. La persona que hace lo malo es castigado, es derribado por causa de que hizo lo malo. Dejemos entonces que ellos se encarguen de castigar al malvado, pero no nosotros. Por lo tanto, en Romanos 13:4, por lo tanto, aun cuando una víctima haya perdonado a un ofensor por un crimen cometido, hay un mecanismo para hacer justicia que puede ser útil cuando no haya perdón, porque puede detener, es decir, detener un ciclo de vergüenza. Ahora bien, sin embargo, debido a la naturaleza pecaminosa de los seres humanos, no hay ninguna autoridad de gobierno perfecta. No todos los mandatarios son servidores de Dios y a menudo hacen mal uso de su poder. Los sistemas de justicias actuales no reconocen que los crímenes hieren a la gente y además infringen la ley de la tierra ellos mismos. Un creciente número de cristianos argumentan que el objetivo de la justicia debería de ser restaurar la relación entre el ofensor y la víctima. Ese tiene que ser
prácticamente la meta, pero no se lleva a cabo eso. Este tipo de justicia se llama justicia restauradora, cuando ciertamente se procura restaurar la relación entre el ofensor y la víctima. Es un intento de personificar el proceso legal. La justicia restauradora considera las necesidades de las víctimas, de las comunidades, de los ofensores para promover la reparación del daño causado por el crimen y establecer la reconciliación. A menudo la restitución se produce durante un proceso de restauración. Mediante la restitución se compensa a la víctima por la pérdida, daño o injuria. No es un elemento necesario en el proceso de reconciliación, pero es una respuesta adecuada al perdón y al arrepentimiento. Por ejemplo, la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos, el chaparrito, el hombre pequeño. En Lucas capítulo 19 se nos habla de la historia de este personaje rico. Era un recaudador de impuestos. Nos cuenta cómo reconoció a Jesús como Señor. Esta es la clave para el éxito. Conocer la verdad. La verdad nos hará libres. En Lucas 19, verso 1, comienza Jesús, o mejor dicho, Lucas, narrando lo que pasa con Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ciertamente le seguía una gran multitud a nuestro Señor Jesús. Sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos, y dice la Biblia en el verso 2 que este hombre era rico, pero había en su corazón algo que ardía. Él procuraba ver quién era Jesús. Tenía en su corazón ardiendo con el deseo de conocer a Jesús o de ver al Señor Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura aquel individuo. Según Lucas 19:4, dice que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí el Señor, que es el Salvador, el sanador, el libertador llamado Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa, que hoy pose yo en tu casa. Aquel hombre, su corazón palpitó de gozo, de mucha alegría. Dice Lucas 19:6. Entonces él descendió a prisa, le recibió con gozo, con mucha alegría. Estos son los hombres triunfadores, los hombres que reciben perdón, la gente que recibe libertad, la gente que recibe la paz, la gente que recibe la verdadera reconciliación. También aprenden a perdonar, a restaurar aquello que han dañado. Este hombre se dio prisa, descendió y recibió con gozo al Señor. Ahora, ¿cuál fue la actitud de otras personas? En vez de gozarse por aquel pecador que había alcanzado misericordia, comenzaron a criticar tanto a ese hombre chaparrito como al mismo Señor Jesús. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Imagínense la actitud de esta gente que seguía al Señor. Estaban murmurando porque Jesús se había acercado a una casa de un hombre pecador, con la única diferencia
que este hombre tenía hambre y sed de justicia de Dios. A pesar de que otros te critiquen por invitar a Jesús a tu casa, pueda ser tu misma familia, tu propio cónyuge, tus propios padres, tus propios hijos o tus propios tíos, parientes o primos. ¿Qué importa que murmuren? Pero tienes a Jesús como huésped dentro de ti. Eso debe de regocijarte. Eso debe de alegrarte. Note lo que hacen. Al ver esto, todos murmuraban. Qué lamentable que muchos, en vez de dar gloria a Dios por una alma que se arrepiente, en vez de murmurar, en vez de dar honra y alabanza a Dios, porque realmente Él ha podido entrar en la casa de una persona que es restaurada ahora o que va a ser restaurada. Pero note la actitud de Zaqueo ante todos aquellos murmurones, criticones, delante de todos aquellos que se secreteaban uno al otro diciendo: qué bárbaro Jesús, cómo entró en casa de este hombre pecador. Zaqueo toma una decisión muy linda, muy maravillosa. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, en 4 tantos. ¿Qué actitud de este hombre? Recibió misericordia, recibió compasión, recibió el perdón. Ahora él también tiene misericordia de los pobres y decide que la mitad de sus bienes lo va a dar a los pobres. Todo aquello que él ha causado daño, dijo: voy a restaurarlo devolviéndole 4 tantos de aquello que yo he defraudado. Se lo voy a devolver cuadruplicado. Esa es la actitud de los verdaderos hijos de Dios. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mientras que otros lo señalaban como un perdido, como un condenado, como un bandido terrible, mas el Señor lo ve con ojos de misericordia, lo ve con ojos de amor. Entonces, por cuanto él también es hijo de Abraham, hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación es Cristo. Entró a la casa de Zaqueo y el Señor replica: porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les puso un zipper a los murmurones, a los criticones que se creen más santos, más puros. Se quedaron con la boca cerrada, perplejos. ¡Wow! Este hombre también es hijo de Abraham. Le llegó la salvación, gracias a Dios. No dijeron gracias a Dios, lo miraban de reojo, pero Dios, que conoce los corazones, ciertamente bendijo a este hombre con la salvación. Zaqueo se dio cuenta de que en su antigua práctica de engañar a los pagadores de impuestos era errónea y quiso cambiar su estilo de vida. Eso es el poder del cambio. El que conoce la verdad ciertamente comienza a actuar con justicia y a vivir con justicia. Por lo tanto, devolvió el dinero que había ganado engañando a la gente, como respuesta al perdón que había recibido de Jesús. El perdón da como resultado la reconciliación, y la víctima y el ofensor se enfrentan cara a cara, hablan de lo que sienten. Debe de haber perdón por parte de la víctima
y arrepentimiento de parte del ofensor, la víctima no deja claro que viene primero el perdón o el arrepentimiento, pero generalmente se producen al mismo tiempo. Gracias a Dios por ello. Cualquiera que se produzca primero el perdón por parte del ofensor es crucial para romper el ciclo de ausencia de la gracia. Es posible que el ofensor no le pida perdón a la víctima primero. Posiblemente esta primero necesite decirle al ofensor que lo perdona. Luego la injusticia del perdón puede hacer reflexionar al ofensor sobre sus actos y arrepentirse de lo que ha hecho. Entonces el ofensor y la víctima se pueden juntar para reconciliarse mutuamente. Esa es la gracia santa de Dios. Qué interesante es. Queridos televidentes, he llegado a la parte final de este programa. No quiero retirarme del aire sin antes orar por usted que se encuentra abatido, desesperado, angustiado. Usted que no ha podido perdonar. Usted que siente puñaladas terribles. Siente tremendo dolor en su corazón. Decídase por perdonar. Determínese tomar esa actitud. Y todo el dolor que hay en su corazón será removido por el Espíritu de Dios. Vendrá ríos de paz en todo su ser. Una paz que sobrepasa toda clase de entendimiento. Vendrá a su propia vida. Todo su ser será bañado con la paz y el gozo y la alegría de Dios. Pero pídale a Dios el perdón por no haber perdonado y pida de una vez la capacidad de perdonar legítimamente a las personas que le han herido, que le han causado daño terrible. Dios está dispuesto a sanarle, pero usted debe de perdonar. Y tan pronto usted le diga, Señor, yo perdono a los que me han herido, los que me han hecho daño. De la manera que he perdonado, Señor, ten misericordia de mí ahora. Perdóname y límpiame. Y comenzará el Espíritu Santo a tomar el control de todo su ser. Y la paz de Dios entonces será como río de agua viva dentro de usted corriendo en grande bonanza, en grande alegría, en grande paz, en gran confort. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.